Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia, 1670 de AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y en el canal de YouTube como Humanízate AC. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que todos de alguna manera queremos saber y no sabemos si hacerlo o no, es respecto a las vacunas. Y para ello tengo como invitada, le doy la bienvenida a Marieli del Río. ¿Cómo estás, Marieli? Hola, Clau, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hola, Lorena, buenas tardes. Gracias nuevamente por este espacio y por invitarme a platicar un poquito sobre un tema que ha sido el tema de conversación en las últimas semanas, ¿no? Sí, es el tema de conversación, este miedo que tenemos a si lo hacemos o no, si nos vacunamos o no. Y en el área de bioética tú nos puedes orientar muchísimo para poder tener más claro el por qué o cómo o cuándo lo debemos de hacer. También puede un poquito entender qué es lo que tenemos que hacer para seguirnos cuidando, porque muchos a partir de diciembre que supieron que ya estaba la vacuna, pues se dejaron de cuidar y por eso están los índices ahorita tan altos y elevados de COVID, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que se ha generado mucha incertidumbre y muchas dudas que a la vez han provocado muchos mitos en torno a las vacunas y están haciendo que la gente esté un poco reacia o miedosa para vacunarse, siendo que la vacuna es, en primer lugar, yo creo que hay que aplaudir que la ciencia haya avanzado, que a menos de un año, bueno, ya casi prácticamente un año y un poquito más en algunos países, ya tenemos una vacuna, un suceso verdaderamente histórico, ¿no? Cuando el desarrollo de las vacunas pues puede ir de entre los 5 o 6 años a los 8 o 12 años, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es algo plausible y que no debieran existir mitos respecto de las vacunas, ¿no? Yo creo que es un asunto de responsabilidad social, de contribución al bien común y hay que tomarlo en ese sentido. Sí, así es. Y por ello el tema del día de hoy se va a llamar vacunarte o no vacunarte. Este será el tema y les voy a presentar también a mi alumna de la Universidad Anáhuac del Sur. Está con nosotros Lore Aguilar. Lore, bienvenida a Humanízate nuevamente y gracias por seguir colaborando. Te pido por favor nos ayudes a presentar a Marieli del Río para aquellos que no la conocen y un poco a Humanízate también. Claro que sí. Hola, Clau, hola, Marieli, gracias por esta invitación a otro programa de Humanízate. Y claro, le doy la bienvenida a María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Es doctora en filosofía, maestra en bioética y licenciada en filosofía. Técnica con atención médica prehospitalaria, profesora investigadora y coordinadora del Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, México. Igual están investigaciones documentales como Bioética, Clínica, Bioética y Cultura de la Paz, Dilemas éticos de la pandemia. Te damos la bienvenida a María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Gracias, Lorena. Buenas tardes. Y para presentar a Humanízate, es una asociación civil sin fines de lucro fundada en el año 2014 por nuestra directora Claudia Lisset Romero García. Nuestro objetivo principal es promover una cultura en familia. A partir de la sensibilidad, compromiso y entusiasmo enfocado en una mejora continua del ser humano, es que nace nuestro programa Humanízate, en donde semanalmente se tratan temas que fomentan la sana conciencia para responsabilizarnos de nuestros actos, encaminándonos al bien y al óptimo desarrollo. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Humanízate Radio en Twitter e Instagram y Humanízate AC en Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok y en Spotify como Humanízate. Gracias. Les pido por favor a todos ustedes que contribuyan, pues siguiéndonos en las redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, tóquenle a la campanita que está ahí en el canal de YouTube para que les llegue todo el contenido continuamente. Y pues compartan, esta sería una parte muy importante de contribución. Vamos a hacer una red de redes de colaboración donde haya temas importantes y podamos cambiar nuestro entorno para un bien común. Y pues comenzamos con el tema y aquí me gustaría, Marieli, pues que nos platicaras un poquito de la importancia y los beneficios que hay entre, pues, de la vacuna. ¿Cuáles son estos riesgos que todo el mundo teme tener por aplicarse la vacuna? Sí, Clau, mira, yo creo que el tema lo podemos dividir en tres etapas, ¿no? Hace unos meses hablábamos de
todavía la generación, la experimentación para sacar una vacuna que fuera eficaz y que fuera segura para combatir el COVID. Y ahí pues muchos dilemas éticos empezaron a surgir, pero sobre todo uno de ellos que es el que ahora está generando más mitos al respecto, que era cumplir con las fases de una vacuna, el desarrollo de una vacuna, ¿no? Sabemos que existen 3 fases y que normalmente pues las vacunas toman 5, 6, de 8 a 12 años y esto pues evidentemente al tener una vacuna en menos de un año, pues siempre levanta algunas de las dudas. Lo primero que hay que entender es que se llevan a cabo estudios rigurosísimos para comprobar que la vacuna sea seguro y que pase de una primera etapa a una segunda etapa y esa segunda etapa a una tercera y esa tercera cumpla a su vez con otras 3 que tiene. Entonces, las vacunas que tenemos hoy por hoy, las que han sido autorizadas bajo la autorización que sacó la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es una autorización para casos de emergencia. Esto es algo importante que hay que tener presente y es una de las razones también que nos han llevado a sospechar un poquito acerca de la vacuna. Las vacunas se sacaron y las que tenemos hoy, las que se han aplicado ya en muchos países, son con una autorización especial para casos de emergencia. Esto es importante saberlo porque mucha gente se ha desesperado por qué los particulares no pueden adquirir una vacuna, por qué los hospitales privados no pueden poner vacuna, por qué no puedo comprar la vacuna por mi cuenta, etcétera. Y esto se debe a que la COFEPRIS aquí en México y la Food and Drug Administration de Estados Unidos no han liberado la vacuna para uso comercial. No quiere decir que sea insegura. Quiere decir que aún tenemos que confirmar el tiempo de inmunidad que se genera con la vacuna. Es decir, sabemos que es eficaz, sabemos que es segura, algunas con 94% de eficacia, otras con 80 y tantos, oscilan entre los 70 y los 90% de efectividad, pero sabemos que es segura. Hombre, tendremos las consecuencias y los riesgos naturales de cualquier vacuna, que pueden ir desde el dolor en el sitio de la inyección, el enrojecimiento, quizás un poco de febrícula, a lo mejor algún dolor muscular, pero bueno, son los efectos que provocan cualquier vacuna. Pero lo que hay que entender es que estas vacunas han sido generadas, se han cumplido con los tiempos y los procesos, se han cumplido con las cuestiones relacionadas con el balance riesgo-beneficio al momento de estar experimentando con sujetos humanos. No hemos tenido, no nos hemos saltado protocolos, por ejemplo, de la importancia del consentimiento informado en todos los sujetos que se han postulado como voluntarios para cada una de las fases de desarrollo de esta vacuna. Es decir, se ha seguido todo desde el punto de vista ético y desde el punto de vista científico para cuidar la vida y la integridad de todos los sujetos que están involucrados. Es cuestión de tiempo para que se determine el tiempo de inmunidad que provoca la vacuna, que es una de las cosas que no sabemos. O sea, ya sabemos los efectos secundarios posibles que puede traer porque los casos se han reportado, pero lo que sí todavía no sabemos es el tiempo de inmunidad de la vacuna. Y por eso seguimos en fase, digamos, de experimentación y por eso las vacunas no se han liberado para fines comerciales. No porque no sean seguras, no porque se hayan muerto algunas personas a raíz de la vacuna, no porque estos mitos que hay rondando por ahí de que la gente se infecta de coronavirus una vez que le ponen la vacuna. Es decir, a ver, aquí hay que aclarar y hay que ser también muy objetivos con este tema, ¿no? Claro, si uno llega ya con una infección que sabemos que el COVID se puede llegar a desenmascarar 14 días después de haberse contagiado, y llegas a ponerte la vacuna sin enterarte que tienes COVID y te pones la vacuna, pues evidentemente la vacuna, al momento que tu cuerpo genera los anticuerpos necesarios, va a hacer que obviamente se manifieste el COVID que ya traías antes de ponerte la vacuna, pero no es porque la vacuna te esté dando el coronavirus, ¿no? Esto es algo también muy importante porque la gente piensa que se va a infectar y que le van a poner el coronavirus y que entonces le va a dar coronavirus, ¿no? No, o sea, al contrario, las vacunas que hoy por hoy tenemos que usan una técnica pues relativamente novedosa, o sea, no es que se haya generado solamente para la vacuna del COVID, pero relativamente novedosa, que es el RNA mensajero que le llaman, emula un cachito de una de las partículas del coronavirus, de los spikes. Ya ven que el coronavirus tiene unos piquitos alrededor, ¿no? Por eso se llama coronavirus. Entonces, emula esta proteína para que el cuerpo humano, en el momento en que la recibe,
empiece a generar, el RNA es el que genera, digamos, como el manual de instrucciones o el código de instrucciones para que tu cuerpo genere los anticuerpos en caso de que se contraiga la enfermedad de forma natural. Pero no entra al núcleo de la célula. Esto es algo también muy importante porque luego hay por ahí algunos mitos, ¿no? Que dicen que te va a cambiar el ADN. Bueno, el RNA es una cosa, el ADN es otra cosa. El ADN está en el núcleo de la célula. El RNA no está en el núcleo de la célula. Por ende, no llega al núcleo de la célula cuando te ponen la vacuna y entonces no modifica tu ADN. Entonces, en ese sentido, no nos vamos a volver verdes, ni nos vamos a volver más, se nos va a caer una oreja y nos van a salir 14 dedos en vez de 10. No pensemos en esas cosas porque no entra al núcleo de la célula. Es más, en cuestión de días, esa partícula, como es artificial, no es el virus, no es el coronavirus lo que te están poniendo, se desecha en nuestro cuerpo. O sea, tarda un par de días en generar el código necesario, el código tarda otros par de días en replicarse en todas las células de tu cuerpo, pero eso que originalmente te inyectaron, pues ya no queda nada después de un par de días, ¿no? Entonces, repito nuevamente, las vacunas que hoy tenemos son seguras, son eficaces y por ende en esta fase de experimentación se cumplieron con todos los requisitos éticos y bioéticos y no hay que tener miedo de que se aceleraron las fases de la vacuna, de que se saltaron protocolos, de que hubo situaciones en donde avalaron una vacuna nada más por presión social. La razón de por qué salió tan rápido la vacuna fue porque le inyectaron un montón de dinero. Todos los países, como es una emergencia mundial, pues le inyectaron mucho dinero y claro, cuando le inyectas mucho dinero a un proyecto, pues tienes muchas manos trabajando al mismo tiempo y entonces eso permite que los tiempos se aceleren un poquito. Sea del país que sea, porque también dicen, no, que si la rusa es más eficaz que si la norteamericana. Mira, lo que pasa es que las primeras dos que reportaron sus estudios de 94% de eficacia fueron la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que son las que se han estado aplicando realmente en el mundo, ¿no? Al día de hoy estaba checando las cifras, tenemos ya 101 millones de dosis aplicadas en 64 países. 64, todavía son bien poquitos los países que ya tuvieron acceso a una de estas dos vacunas. Entonces, estas dudas que de repente surgen, que si la china, la rusa, la de no sé dónde, la alemana, la tal, no es porque no sean seguras y eficaces, es porque no han liberado los estudios correspondientes. Hoy, día 2 de febrero, apenas la vacuna rusa, la Sputnik 5, liberó sus estudios de eficacia y se comprobó que es bastante efectiva, más del 90% de eficacia. Pero hasta antes de hoy no teníamos estudios. Y entonces, claro, pues la gente está en un estado de ansiedad, en donde si no te comunican los resultados y no hay un estudio serio donde tú puedas ver reflejado efectivamente qué pasó en cada una de las fases de experimentación, pues es lógico que despierte cierto temor, ¿no? Y que despierte cierta duda. Pero las vacunas, créanme, que cuando ya se colocan hacia personas así ya de forma masiva, son seguras y son eficaces. No hay que tenerles miedo. Y en esta fase que nos decías de la distribución, ¿cómo estás viendo qué prioridades se está dando para aplicación? Porque decías que son muy poquitos los países los cuales ya han tenido este beneficio. Y también, pues, hay algunos que tienen muchísimas vacunas ya a su alcance y otros que no tanto. A ver, platícanos un poquito y acláranos el panorama. Sí, pues mira, yo creo que aquí en esta segunda fase, la primera fue de experimentación, en esta segunda fase de distribución que ahorita estamos viviendo paralelamente entre la fase de distribución y la fase de aplicación de la vacuna, creo que es importante rescatar sobre todo el principio de subsidiariedad en bioética, ¿no? Este principio que a lo que nos invita es a tener una mayor atención o una mayor cobertura ahí donde haya una mayor necesidad. Y esta necesidad tiene, digamos, dos niveles. Un nivel global, mundial, en donde hablamos de países que no tienen acceso para comprar vacunas o para haber hecho contratos con las industrias farmacéuticas, pero también hablamos de un nivel local, que es en un mismo país, en donde hay una mayor necesidad. Entonces, dentro del contexto del nivel macro, del nivel global, el principio de subsidiariedad debe de cubrir más a los países que están en menores posibilidades de adquisición de vacunas. Y por eso la OMS estableció en abril del año pasado, estableció una iniciativa que habremos escuchado más de una vez, que es la iniciativa COVAX.
esta iniciativa COVAX constituye uno de 4 pilares que la OMS desarrolló para poder atender oportunamente el tema de las vacunas a nivel mundial y frenar la pandemia. Y esta esta iniciativa lo que permite es que 190 economías se adhirieron a ella. Y esto significa que dentro de esas 190 economías activas que pusieron algún dinero para poder desarrollar las vacunas, hay algunas economías que invirtieron más y otras que son para que justamente estos países que invirtieron en la adquisición de vacunas, los países que no pueden adquirirlas, tengan por lo menos, y así se lo propuso la OMS, tengan por lo menos vacunas suficientes para el 20% de su población. Justo la semana pasada acaba de anunciar COVAX que ya el primer país que va a recibir los beneficios de esta iniciativa es Guatemala. Entonces, a mí me parece fundamental porque tenemos países que tienen una mayor necesidad porque no tienen las posibilidades de adquisición que tienen países o las grandes potencias mundiales como Estados Unidos o como Canadá, que desde principios de enero se vio que Canadá había comprado más dosis de las requeridas para su población. Entonces, ese sobrante, pues empezaron a cuestionar qué iba a pasar con ese sobrante, ¿no? Bueno, ese sobrante se va a la iniciativa COVAX para que la iniciativa COVAX pueda distribuir las vacunas en países de Sudáfrica, de África en general más bien, o países de nuestra tan lastimada América Latina que no tienen acceso a las vacunas, ¿no? Entonces, ese es en el nivel macro. Y en el nivel local, la distribución, pues igualmente, tiene que ir ahí donde haya una mayor necesidad. Entonces, ahí donde hay una mayor necesidad, pues prácticamente todos los países ahora ya lo han estado modificando un poquito, pero prácticamente todos los países en su plan de vacunación, y México el día 8 de diciembre comunicó su plan de vacunación, pues estaban obviamente primero los profesionales de la salud, que son los que están en primera línea de atención, todos, o sea, médicos, enfermeras, técnicos auxiliares, etcétera, los que estuvieran atendiendo pacientes con coronavirus. Y luego, pues venían las personas que tuvieran más de 65 años o condiciones de riesgo. Luego venían los trabajadores de actividades esenciales, el supermercado, pero los suministros eléctricos, los suministros de agua, etcétera, para que la ciudad no se paralizara en caso de que ellos se infectaran. Y luego venían, pues ya lo iban distribuyendo según zonas geográficas o según donde se presentaban los mayores ritmos de contagios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, el caso de Estados Unidos estableció su plan el día 8 de diciembre también y poco a poco lo han ido modificando porque, por ejemplo, han establecido como prioridad que las escuelas reabran. Y entonces, después de los profesionales de la salud, ahora están vacunando a los maestros. Okay. Y luego las personas mayores de 65 años y luego las personas que no tengan 65 años, pero que sí tengan alguna de las condiciones de riesgo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en México, pues ya sabemos que es un plan que incluye 5 etapas y que el criterio es por edad. Entonces, pues bueno, habrá que esperar el turno para ser vacunados en su momento. Pero bueno, no creo que eso es importante también porque pues hay mucha gente ya muy desesperada por adquirir la vacuna. Y la desesperación nos puede llevar a saltarnos protocolos que además aseguran una distribución justa y equitativa de las vacunas. Sí, van a generar de alguna manera que haya caos, ¿no? Y que se haga como una bola de nieve, que todos comiencen a querer buscar, de personas que están yendo a viajar a Estados Unidos para aplicarse la vacuna, ¿no? Claro. Y eso pues va a generar problemas en la distribución de Estados Unidos, pero también problemas en la distribución de México, ¿no? Entonces yo creo que habría que ser muy respetuosos. Es innegable el nivel de urgencia que tenemos todos por recibir la vacuna, pero habría que ser más prudentes, es decir, habría que permitir que las prioridades, para eso están, ¿no? Para eso se pensaron, para eso se programaron, para cubrir las personas que tengan una mayor necesidad, para ir bajando el índice de letalidad, no solo el índice de contagio, sino el índice de letalidad de la vacuna, del coronavirus, ¿no? Entonces, creo que es importante y en ese sentido, a mí me parece que la vacuna es un acto de responsabilidad y es un acto de contribución al bien común. No solamente el aceptar ponerte la vacuna, sino el respetar los tiempos adecuados para ponerte la vacuna y no, si me permites el término y si el auditorio me permite el término un poco más coloquial, y no agandallar, porque también eso es algo que está pasando, ¿no?
pues la gente que tiene más posibilidades es la gente que se está yendo a Estados Unidos a ponerse la vacuna. Ahora ya Estados Unidos ya endureció un poquito más sus medidas, pero y la gente que no tiene recursos, pero que a lo mejor sí tiene una grandísima necesidad o si es población que está en mucho riesgo, pues no va a poder viajar a Estados Unidos a ponerse la vacuna. Entonces creo que también debemos de ser muy cautelosos, a todos nos urge, es necesario que nos la pongamos todos, pero también es necesario que respetemos los tiempos de distribución. Y ya que estamos hablando, ya que hablamos de la solidaridad y sobre la aplicación de la vacuna, pues no sabemos para cuándo nos llegue todavía en México y pues por lo mismo que ya nos estás explicando, ¿no? Que también las farmacéuticas están buscando la distribución, cómo distribuir y cómo poder, pues, que todas las vacunas estén al alcance de los demás. ¿Tú tienes alguna fecha o sabes más o menos, tienes ahí un parámetro de cuándo podremos tener ya vacunación por lo menos 60-70% de la población? Pues mira, el plan del gobierno que fue publicado el 8 de diciembre, estoy viendo si lo tengo aquí a mano, marcaba 5 etapas según la edad y planeaban terminar el proceso de vacunación para el primer trimestre de 2022. Esto está en la página de la Secretaría de Salud y lo pueden buscar ahí, pero pues mira, más o menos lo tengo aquí y te puedo hablar de la operación se completará para el primer trimestre de 2022. Entonces, en la etapa de diciembre a febrero se vacunará al personal de salud de primera línea, de febrero a abril al personal de salud y restantes y las personas mayores de 60 años. De abril a mayo, las personas de 50 a 59 años. De mayo a junio, las personas de 40 a 49 años. Y de junio del 2021 a marzo del 2022 el resto de la población. Entonces, pues aproximadamente sí estamos hablando de un año que el gobierno de México está contemplando para poder vacunar a la población, ¿no? No sabemos el porcentaje de la población, pero bueno, por lo menos ahí hay ya un determinado plan. De hecho, este plan se aceleró porque la vacuna empezó a distribuirse antes de lo contemplado, entonces llevamos cierta ventaja en eso, pero luego pues tuvimos ahí el bache de que pues ya no teníamos los contratos y no sabemos de dónde están los contratos. Y luego Pfizer anunció que iba a alentar su proceso de producción porque tenía que reparar su planta en Bélgica. Es decir, por ahí hay ciertas incertidumbres en México que pues es normal que provoquen dudas y que no sepamos bien cuándo nos va a tocar, ¿no? Bueno, pues aquí entonces hay que invitar a que todos tengamos esta paciencia, ¿no? Y sigamos. Sí, yo creo que estamos en un punto crítico, claro, porque si tú analizas los contagios y ahora la saturación que tenemos en los hospitales, pues realmente se debió en gran medida a las fiestas decembrinas, ¿no? Y a la fiesta de Año Nuevo y la rosca de Reyes. Y ayer van a empezar los contagios del Día de la Candelaria y así sucesivamente. Yo creo que la gente está muy cansada, está harta, ¿no? De estar en su casa, de no ver a su familia, de no poder salir, de no poder tener una vida relativamente normal como antes. Pero justo ahorita es cuando estamos a prueba, ¿no? O sea, justo ahorita es cuando los seres humanos tenemos que desarrollar más resiliencia y tenemos que desarrollar más prudencia. El nivel de hartazgo es entendible, pero el nivel de riesgo está en nuestras manos controlarlo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entender. Claro, porque aparte se están generando nuevas cepas, entonces se está haciendo todavía más contagioso y ahorita hay que pues retomar todavía con más ímpetu, ¿no? El estarnos cuidando. Y aquí sobre el tema de no sé si tú nos puedes aclarar un poquito sobre esto que dicen que las vacunas están siendo generadas por células embrionarias. A ver, ¿tienes algo que sepas para quitarnos en estos
mitos y realidades. Y mira, ese es otro gran mito que existe, ¿no? De si realmente la vacuna va a contener células o tejidos de embriones abortados. Y no solamente eso, sino si es ético o no que una persona que profese una religión católica, en donde claramente se condena el aborto como una práctica inmoral y no ética, si es ético que se vacune, ¿no? ¿No sería acaso una cooperación al mal? Y bueno, la verdad es que hubo mucho revuelo al respecto y el día 21 de diciembre, aquí más que contestar desde mi punto de vista, yo contesto con los argumentos que el 21 de diciembre la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó una nota aclaratoria que a su vez fue precedida por otras dos notas que salieron, una en el 2005 y otra en el 2017 de la Academia Pontificia para la Vida, ambas disponibles en internet que ustedes pueden revisar y te pueden descargar y pueden leer, en donde la Congregación para la Doctrina de la Fe dice que es éticamente permisible ponerse la vacuna aún para un católico, aún sabiendo que es derivada de líneas celulares embrionarias, siempre y cuando no... pone dos condiciones. La primera de ellas, número uno, no tengas de otra. O sea, es decir, hay dentro de las vacunas existentes, las 5 más sonadas o que van más avanzadas en sus fases de experimentación, pues hay unas que sabemos que no usaron directamente y en todas sus etapas líneas celulares embrionarias. La de Pfizer y la de Moderna son ejemplos de ello. La de AstraZeneca, la de CanSino, la Sputnik, sí las usó en una o en 2 etapas de su fase de experimentación. Entonces, pero si a tu país solamente llegó la Sputnik 5 o solamente llegó la de AstraZeneca y no tienes de otra, pues no puedes elegir, ¿no? Y se sobreentiende que tu contribución al bien común al momento de ponerte la vacuna supera el posible conflicto ético que puede haber, porque además, y así lo aclara la nota de 2005, la nota de 2017 y la nota de 2020 que salió el 21 de diciembre, estas células embrionarias originales provinieron de fetos abortados en la década de los años 60 y 70. Lo cual implica, y de ahí se generaron líneas celulares. Las líneas celulares son líneas inmortalizadas de células que se replican, digamos, sintéticamente en un laboratorio. O sea, ya no se necesita abortar para obtener de ahí las células y generar una vacuna. No por vacunarte estás fomentando el aborto, sino que fueron 2 embriones que se abortaron en la década de los años 60, a principios de la década de los años 60, y a partir de ahí estas células se inmortalizaron sintéticamente en un laboratorio, de tal manera que lo que hoy en día te ponen en la vacuna no es tejido embrionario, no es células embrionarias. O sea, no estás contribuyendo directamente al acto del aborto, ¿de acuerdo? Y hay una segunda condición que pone la Congregación para la Doctrina de la Fe, que yo los invito a que vayan al documento directamente, que es, pues sí, efectivamente, en algún momento hay una colaboración remota, pues una colaboración muy lejana de ese primer acto del aborto, pero al final del día hay una colaboración. Entonces, por ende, a lo que nos invita la Congregación para la Doctrina de la Fe es a manifestar nuestro rechazo explícitamente en el momento en que te están vacunando, a manifestar nuestro rechazo de haber generado esa vacuna a partir de esas líneas celulares embrionarias y exhortar cada que podamos a la comunidad científica a que encuentren nuevas maneras de desarrollar vacunas que no sean a partir de líneas celulares embrionarias. Y es una aclaración última que sí me gustaría decir no es nuevo, o sea, porque se puso de moda este tema ahora con la vacuna COVID, porque todos tenemos el coronavirus en la cabeza y estamos pensando en el coronavirus las 24 horas del día. Pero ojo, las vacunas de la rubeola, de la hepatitis, de la varicela, todas se han generado a partir de líneas celulares embrionarias. O sea, no es una práctica nueva. Es una práctica que ya lleva mucho tiempo pasando, en donde a partir de un acto malo como el aborto, un acto no ético como el aborto, pues la comunidad científica ha desprendido un bien, que es la generación de la vacuna que potencialmente puede salvar la vida. Sí, ya sí, es como, bueno, creo que todos vamos buscando generar un bien a partir del mal, de lo que vemos que estamos haciendo mal en el mundo nosotros mismos. Exacto, y por eso es éticamente admisible ponerte la vacuna, aún sabiendo que es una vacuna que sí usó líneas celulares embrionarias, ¿no? Estás desprendiendo un bien de un acto
que sí lo condenamos, por supuesto, abiertamente, que sí manifestamos nuestro rechazo, pero que evidentemente, pues nosotros no colaboramos directamente con ese primer acto, ¿no? Claro. Y no por ponernos la vacuna estamos generando más abortos. Eso también hay que quitárnoslo de la cabeza. Sí, porque estamos resarciendo los daños, no permitiendo que se hagan más abortos o buscando la manera de que no se repitan esos errores. Exactamente. Y por eso es importante manifestar el rechazo explícitamente, ¿no? Claro. Y bueno, para concluir, ¿no? Ya creo que nos queda más claro si nos ponemos la vacuna o no, pero danos un cierre en el cual les quede súper, a aquellos que todavía estén dudando, porque sí es importante que nos la pongamos. Sí, mira, a ver, yo creo que aquí siempre también me pregunta la gente, bueno, pero la vacuna es obligatoria. A ver, obligatoria, pues no, nadie te puede poner una pistola y te puede obligar a que te vacunes, porque además, bioéticamente hablando, al ser un procedimiento invasivo, pues necesita el consentimiento informado del paciente, ¿no? O sea, necesita que tú libremente decidas vacunarte. Entonces, en ese sentido, se reconoce y se fomenta la libertad de cada uno de nosotros para discernir en su entorno, en su circunstancia, respecto de su propia salud, respecto de los riesgos que corran las personas con las que conviva día a día, si se pone o no la vacuna. Pero definitivamente, lo que sí podemos afirmar es que la vacuna contribuye maravillosamente bien al bien común. En la medida en que nos pongamos la vacuna todos, van a empezar a disminuir los contagios. No quiere decir que nos tengamos que poner la vacuna y ya podamos salir a la calle sin cubrebocas y dejar de desinfectarnos las manos y demás, porque también existe un porcentaje de posibilidades de que aún con vacuna te contraigas el coronavirus y lo grave, no te vas a enterar que lo contraes porque atenúa los síntomas, pero sí lo vas a estar esparciendo. Entonces, creo que es un acto de responsabilidad porque va a disminuir los contagios, porque van a disminuir las muertes por coronavirus y en ese sentido creo yo que es un acto de solidaridad, ¿no? Ponernos la vacuna es contribuir al bien común, cuidar mi vida, cuidar la vida de quienes tengo a mi alrededor y contribuir a que como país salgamos adelante de esta pandemia. Ay, Marieli, muchas gracias. Aquí Lore, de una vez aprovechando, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta para Marieli? Pues me gustaría saber, bueno, más que pregunta, como tips para todos aquellos que nos están escuchando de cómo, o sea, cómo sobrellevar esto, ¿no? O sea, como tú decías, al final estamos como muy impacientes y ya queremos salir y ya queremos hacer todo esto, pero ¿qué consejo darías tú como para todos aquellos que, pues sí les va a llegar la vacuna, pero tienen que ser pacientes y además cuidarse, ¿no? Pues es que en realidad no hay un consejo más allá del que hemos estado practicando ya por más de un año, ¿no? Pero ahorita creo que debe de primar la razón. Somos seres racionales, no lo olvidemos. Somos seres emotivos también, pero antes de ser emotivos somos racionales. Entonces, la prudencia, la racionalidad, la mesura, creo que son nuestras mejores armas. La desesperación, la emotividad, el hartazgo, la incertidumbre, el enojo, la frustración, no nos ayudan ni a nosotros como personas ni al país, ¿no? Creo que al final del día somos seres que estamos insertos en un entorno, también eso es muy propio, ¿no? De los animales, pues son egoístas, ven por su propio bien, pero nosotros no podemos darnos ese lujo porque vivimos en sociedad y somos seres sociales. Entonces, tengo que pensar también en las personas que tengo a mi alrededor y tengo que pensar que dentro de esas personas, pues hay personas más vulnerables que otras y que quizás yo no soy tan vulnerable como el de al lado. Igual me urge la vacuna, pero a lo mejor a mí me urge la vacuna para salir con mis amigas y a otro le urge la vacuna porque si se contagia, seguro se va a morir. Entonces, pues el nivel de riesgo y el para qué quiere uno la vacuna, pues cambia considerablemente. Entonces, habría que ser más prudentes, habría que ser más solidarios, habría que ser más reflexivos, habría que ser más racionales en estos momentos. Entonces, esos son los tips. Tenemos que racionalizar más. Los que ya sabemos y los que ya conocemos, o sea, ya la verdad es que a estas alturas ya todos sabemos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, ya todos sabemos cómo cuidarnos, cómo cuidar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Estamos todos cansados? Sí, estamos todos cansados. ¿Estamos todos hartos? Sí, estamos todos hartos. Pero la vida y la salud valen más que cualquier desesperación y que cualquier descuido que podamos llegar a tener. No hay que bajar las defensas, hay que seguirnos cuidando. La vacuna llegará, ahora sí que en el momento en que tengamos oportunidad de ponernos, la que sea que te pongas, póntela.
aunque te asegure un 10% de inmunidad, un 10% es mejor que nada. Entonces, es muy importante, ¿no? O sea, que cuando algunas personas me han preguntado, ¿qué vacuna me recomiendas poner? Pues la que tengas, la que tu gobierno te esté dando en esos momentos o la que puedas conseguir de alguna manera, ¿no? Póntela en el momento en que tengas oportunidad de ponértela, ponte la vacuna. Creo que es un acto de responsabilidad para todos. Sí, muchísimas gracias, Marieli. Al contrario, Clau, gracias a ti. Te agradezco mucho. Gracias, Lore, por estar participando también en Humanízate. Y pues también gracias a todos ustedes que nos siguen todos los martes y jueves en Humanízate por una cultura en familia, 1670 de AM Radio Anáhuac. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Muchas gracias, Clau. Gracias a todos. Gracias, Lore.